Cordial saludo para todos. Estos son unos videos que voy a comenzar a hacer con mucho cariño y con mi estudio y de pronto con algunas experiencias que pueden ser de valor para algunos de mis estudiantes que están motivados a escuchar. Me interesa que los estudiantes puedan lograr buenos resultados desde ya la teoría a la práctica y que en las mismas empresas puedan tener preguntas y en alguna forma yo les pueda ayudar. Con mucho cariño, entonces hoy les voy a hablar sobre un tema que se llama planeación y ejecución. Entonces, quiero decirles a todos, pues ya me conocen, mis estudiantes a quienes aprecio bastante. Mi nombre es Isabel Cristina Arango. Tengo una experiencia en la industria en varios entornos de producción. Tengo una experiencia docente y en este momento lo que quiero es simplemente apoyar a mis estudiantes y a las personas motivadas que quieran escuchar sobre algunas preguntas y algunas consideraciones que me han hecho y de las que les quiero apoyar y colaborar. Entonces, en este caso les voy a hablar sobre la planeación y la ejecución. Ustedes saben que entonces TOC es una herramienta que les va a permitir administrar efectivamente la producción, proporcionando algunos elementos que en este caso los vamos a focalizar en teoría de restricciones, algunos elementos como son el tambor amortiguador y cuerda y la cadena crítica para entornos. Y hoy les quiero hablar sobre la diferencia entre la planeación y la ejecución. Vamos a orientar esta participación siguiendo unos 4 elementos, unos 4 objetivos. La idea es que podamos hablar sobre una rutina de producción, una rutina real de producción. Vamos a mirar el problema de planeación con respecto a la incertidumbre, qué es lo que nos pasa. Vamos a mirar cuál es la planeación en la manera TOC y vamos a mirar cómo es la ejecución con respecto a estos tipos de planes. Vamos a contextualizar, vamos a empezar hablando sobre una rutina real de una empresa de producción. Vamos a mirar entonces un supervisor, vamos a hablar sobre un supervisor de una gran empresa automática. Estamos hablando del entorno de producción. Este supervisor tiene una programación en su plan. La programación debe comenzar a entregar primero el producto A. Sin embargo, un chequeo de último minuto detectó un serio problema en la materia prima. El proveedor podría despachar lo más rápido y lo más urgente al otro día a las 10 de la mañana. O sea, y son las 2 de la tarde, o sea que estamos hablando de las 2 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente y ciertamente no se puede esperar, no es viable. Otra opción podría ser comenzar con el producto B, luego hacer el producto A, pero hay 2 problemas con esto. Para procesar el producto B tendríamos que tomarnos una semana y el producto A es muy necesario. El otro problema es que al preparar la línea del producto B al producto A se requieren 12 horas de preparación. El supervisor de producción podría hacer el producto C. Este toma 2 días para procesar y solo 6 horas para cambiar, para preparar el producto, para hacer el producto A. Digamos que esta historia pueden generarse muchas más situaciones de la vida real. Esta historia, lo que se propone con esta historia es mostrar entonces que una sola pregunta, es respondernos a una sola pregunta: ¿cuál es el valor de un plan que no puede materializarse exactamente como está planeado? Entonces, ¿cuál es el valor del plan? Vamos a mirar como unas definiciones de planear, vamos a revisar qué es un plan. Hay unos autores que nos muestran qué es un plan. Voy a tomar 3 definiciones. Steven Melnick y David Dantzler nos dicen que planeación es definida como un proceso para decidir qué hacer y distingue entonces la planeación como un proceso para hacer con anticipación. El diccionario de Oxford define planeación como una propuesta detallada para lograr algo. O sea que si la planeación es una propuesta, entonces tiene que hacerse un poco antes de lograr eso que se busca. Otra definición de Oxford es planear es una intención o una decisión sobre qué es lo que se va a hacer. Determina entonces con énfasis
¿Cuál es la característica de planeación? Como una actividad que se debe hacer antes o con anticipación. Hay un autor que lo admiro mucho que se llama Eli Charenheim, y ese señor es un experto de teoría de restricciones de la escuela TOC, y define la planeación como un objetivo para lograr un resultado con el mínimo costo, el mínimo tiempo posible, especificando las acciones requeridas, secuencias, pautas y posiblemente quién las puede hacer. Entonces la planeación es necesaria, por supuesto que es necesaria. Sin ninguna planificación previa no es posible planear, sin ninguna especificación previa. La planeación entonces es necesaria. Sin ninguna preparación previa parece poco probable hacer planeación. Entonces parece poco probable que si no planeamos no vamos a lograr el objetivo que estamos alcanzando. Entonces va a tomar mucho más tiempo y posiblemente mucho más costos. Entonces debemos de concluir que la planeación es requerida cuando se necesita una gran sincronización entre los recursos y las acciones requeridas. Cuando necesitamos tener una gran sincronización, entonces ahí se hace mucho más importante un plan, ¿cierto? Lo que hace que la planeación se convierta en un problema es el impacto sobre la incertidumbre, especificando entonces como el plan, como un conjunto de acciones requeridas, existe entonces la posibilidad de que muchas veces con la incertidumbre sea imposible seguir el plan. Si la incertidumbre es algo que no conocemos, en el plan posiblemente no esté incluida una incertidumbre. Entonces, esto puede darse entonces que la incertidumbre es inherente a la realidad. La incertidumbre es parte de la realidad. El rol entonces de la ejecución, ¿qué es lo que hace la ejecución? Parece trivial, solo seguir el plan, debería ser solo seguir el plan. Sin embargo, al darse cuenta del fracaso del plan, bastante frecuente, los supervisores o los que estén siguiendo el plan se hacen la pregunta, entonces ahora qué debemos de hacer si lo que tengo dentro de mi ejecución, dentro de mi realidad, no está dentro del plan. Entonces qué debemos hacer ahora. Considerando entonces la dificultad inherente a la planeación, intentamos entonces especificar algunas acciones futuras frente a la incertidumbre, ¿cierto? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Podríamos poner entonces más atención y verificar el plan considerando la existencia de incertidumbre. También podríamos adicionar y reconocer que el papel de la ejecución es el resultado que se ve afectado por no incluir esa incertidumbre en la ejecución. ¿Cómo podemos hacer para que ese problema tenga el menor impacto posible? Hay dos tipos de incertidumbre, según Eli Charenheim en el libro de producción. La primera tipo de incertidumbre es que hay una baja probabilidad de ocurrencia de que haya un impacto desastroso. Esa es la primera tipo de incertidumbre. La segunda tipo de incertidumbre es la incertidumbre común y posiblemente esperada, es que algo ocurra, ¿cierto? En estas dos situaciones, entonces, la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre van a ser diferentes en estas dos condiciones. En la primera categoría está decidida más a tomar decisiones que reduzcan el impacto de ese daño grande, el impacto usando algún tipo de seguro. Y en la incertidumbre común y esperada, esta se describe más en la realidad y se producen variaciones y cada una tiene un cierto impacto. ¿Cuánto tiempo o en cuánto tiempo vamos a llegar a nuestro trabajo? Si vamos manejando en nuestro carro, ese es un tipo de incertidumbre común y esperada. ¿Cuántos de los 100 empleados van a llegar mañana temprano al trabajo si se estima que entre 8 y 9 de la mañana va a llover? ¿O cuántas ventas se van a hacer en la tienda de la esquina cuando cierren a las 7 de la noche? Digamos que esa es la incertidumbre común y esperada. Algunas organizaciones entonces tienen amortiguadores muy pequeños por considerar y unas protecciones muy pequeñas. Ya los estudiantes sabrán qué es amortiguadores, y amortiguador lo definimos como una protección, pero muchas empresas consideran que protegerse
es gastar dinero. Entonces, se protegen muy poquito y no es suficiente para cubrir el impacto de la incertidumbre que se pueda presentar. Hay unos supuestos en cuanto a por qué tenemos o no amortiguadores. Posiblemente uno de los supuestos es que una organización sea un sistema complejo para generarle valor al cliente. Entonces posiblemente tenemos amortiguadores donde no sabemos si esos inventarios se le vayan a vender al cliente. Otro supuesto es que la sincronización debe ser para optimizar un desempeño. Entonces esa sincronización que necesitamos es para que nosotros optimicemos un desempeño de la organización. También hay otro supuesto de que puede que haya mucha incertidumbre, entonces ¿cómo nos vamos a proteger ante una incertidumbre sin conocer? Otro supuesto puede ser responder rápidamente a la dinámica del mercado, que es imprescindible para alcanzar un desempeño óptimo. Digamos que algunas de estos supuestos son los que nos impiden generar una protección. Vamos a mirar otro supuesto importante con respecto al plan, que decimos que planear en detalle asegura la sincronización. Es un supuesto cuando nos decidimos a planear. Si seguimos el planteamiento de TOC con respecto a la planeación, entonces necesitamos planear en detalle para asegurar la sincronización, y definitivamente esto no se puede hacer en un ambiente de incertidumbre. Entonces, un plan es tomar decisiones y una decisión tiene alternativas. Una lista de situaciones no son consideradas en el plan. Esa serie de situaciones vienen a ser la incertidumbre. Entonces vamos a tener una primera conclusión, que es: un plan tiene sentido si se cumple todo lo planeado. Si hay decisiones que no están incluidas dentro del plan, hay una alta probabilidad de que alguien ejecute una acción que interrumpa el plan. Y la segunda conclusión es que debemos de incluir buffer o amortiguadores claros como parte de la planeación. Vamos a mirar las decisiones que nos proponen TOC, pero en la parte de la ejecución. Entonces ya vamos a ver cómo TOC en la parte de la ejecución habla de que debemos de usar lo mínimo de la planeación, lo mínimo de lo planeado, en el momento real de la fase de la ejecución, ya que hay prioridades establecidas en ese momento que no estaban incluidas en el plan. Entonces vamos a contemplar que el plan va a ser lo suficientemente bueno de seguir si hay más de una opción para tomar una decisión que esté dentro del plan. O sea que si la acción puede ser tomada en el tiempo real o en el mismo tiempo y las prioridades se resuelven al momento en que ocurren, debemos de contemplarlas dentro de los planes. Vamos a mirar decisiones que se toman con respecto a esto. Vamos a validar entonces dos tipos de decisiones diferentes. Cuando al menos una de las alternativas cambia el plan, entonces vamos a considerar que el plan no puede hacerse, ¿cierto? O que parece mejor existir en otra forma de hacerlo, insistir en otra forma de hacerlo. Hay otra alternativa que entra en el conflicto con el plan. Entonces estas alternativas fueran dejadas para las personas que se tomen en el momento apropiado. Bueno, retomando, las decisiones las tenemos que tener y tomar en el momento de la ejecución. Entonces estábamos hablando que una de las decisiones que debemos de tomar es cuando la alternativa cambie el plan. Entonces vamos a considerar que el plan no puede hacerse. Y la otra alternativa es cuando la acción que se vaya a tomar en la realidad, en el momento, van a estar en conflicto con el plan. Entonces la alternativa se debe tomar en el momento justo en que se está cumpliendo la realidad. Entonces el objetivo de la planeación es mantener un plan, pero con más de una alternativa de decisión. El plan debe contemplar varias alternativas de decisión para poder darle entrada a esa incertidumbre que es posiblemente lo que pase en el momento de tomar las decisiones. ¿Cuáles entonces prioridades se deben de seguir? ¿Cuál es la prioridad que se debe de seguir en el momento de tomar las decisiones y en el momento
cómo poderlas incluir en los planes. Y muy importante, tener excelentes relaciones con los clientes. Entonces los clientes nos deberían marcar la prioridad de nuestras decisiones. Se deben de procesar las órdenes que estén más cerca de compromiso de la fecha de entrega del cliente. Esas son las prioridades que se deben de seguir y no todas las órdenes se pueden elaborar al mismo tiempo, y teniendo en cuenta entonces lo que va pasando, la prioridad no debería cambiarse. La prioridad debe hacerse primero las órdenes que están más cerca de cumplirse al cliente final. Entonces aquí es donde ya conocemos varias formas de planear. Conocemos formas de planear para hacer por pedido, y tenemos formas de planear para hacer por inventario. Aquí en esta planeación es donde nosotros incluimos lo que conocemos como buffer o amortiguadores. Entonces, en el entorno de producción para orden mantenemos unos buffer o unos amortiguadores de tiempo. Y en la planeación para disponibilidad, nosotros tenemos, o teoría de restricciones, ofrece lo que es el amortiguador de inventario. Entonces, al tener este tipo de amortiguadores, lo que nos encontramos es entonces qué hacer con la gestión del amortiguador. Si ya conocemos el amortiguador y ya sabemos que del amortiguador es una zona en la que podemos poner varias alternativas de decisión en cuanto a la incertidumbre, entonces la gestión del amortiguador cobra una alta importancia con respecto a la planeación. O sea, podemos planear teniendo en cuenta que el rango de toma de decisiones es un rango que estamos tomando dentro de nuestra realidad, sin olvidar la prioridad principal de cumplir las expectativas de nuestros clientes. Entonces, espero que les haya quedado un poco claro qué es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos ante una incertidumbre que posiblemente puede dañar lo que hemos estado planeando. Y no necesariamente el plan tiene que ir o ser muy diferente a la ejecución, sino tener en cuenta que dentro de los planes vamos a incluir varias alternativas de decisión, por lo que pueda pasar en el momento real en que se están tomando las decisiones en la ejecución. Esto es lo que les quería decir por ahora. Muchas gracias y espero que sea de mucho valor para todos ustedes. Con todo cariño.